¿Se puede juzgar al Papa? El gran mito que confunde a los católicos modernistas. El gran error de nuestro tiempo no es que la gente haya dejado de pensar, sino que ha empezado a pensar de forma tan confusa que ya no distingue una zanahoria de un obelisco. Hoy en día, cuando un cristiano, armado únicamente con el sentido común y el catecismo de toda la vida, se atreve a decir con voz alta que una frase moderna suena más a una declaración de un político popular que al Evangelio, como aquella famosa ocurrencia de que todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Inmediatamente salta el batallón de los guardianes de la corrección política a gritar el dogma favorito de los católicos modernos. No puedes juzgar al Papa. Y otros, con un barniz de pretensión académica, añaden con los ojos vueltos hacia el cielo: el derecho canónico y el catecismo de San Pío X lo prohíben. Y es aquí donde el sentido común se siente en el banquillo a reírse un poco de tanta comedia jurídica mal entendida. Hagamos un ejercicio de lucidez y pongamos las cosas en su sitio, usando las distinciones precisas que la misma Iglesia enseña desde hace siglos. Cuando los defensores del error agitan la palabra juicio para taparnos la boca, mezclan deliberadamente peras con manzanas. Desglosemos entonces las tres acepciones que la doctrina y el derecho de la Iglesia establecen para entender de qué estamos hablando realmente. El primero es el juicio jurídico y procesal. El Canon 1404. El derecho canónico dice solemnemente que la primera sede por nadie puede ser juzgada. Y es verdad. Pero los confundidos interpretan esto como si el Papa fuera un intocable en todo lo que dice y se prohibiera cualquier clase de crítica. En realidad, esto significa únicamente que ningún tribunal de este mundo, ningún arzobispo, ningún laico enfadado y ningún juez terrenal puede convocar al Papa a un banquillo de los acusados, destituirlo de su cargo o meterlo a la cárcel. Su autoridad es suprema en la tierra y no hay un tribunal por encima de él. Eso es un proceso legal, no una mordaza intelectual. Este tipo de juicio penal está prohibido, y no es el que realizamos aquí, ni José Plasencia, ni Horacio Giusto, ni Hugo Ariz. Número 2. El juicio moral y fraterno, el fuero interno. El magisterio enseña, con base en el catecismo numerales 2477 y 2478, y en el Evangelio, no juzguéis para no ser juzgados, en Mateo 7, del 1 al 2, Romanos 14, 4, 1 de Corintios 4, 5. Que nadie tiene la potestad de meterse en el fuero interno de otra persona ni de condenar su alma al infierno. Emitir un juicio temerario sobre las intenciones
profundas de alguien está terminantemente prohibido. Aquí entra la maledicencia, la crítica destructiva, la presunción de maldad y la falsa superioridad moral, la famosa viga en el ojo propio. Este tipo de juicio tampoco lo hacemos ni lo promovemos aquí. Número 3. El juicio de los actos y de la doctrina. Juzgar los actos es reconocer objetivamente si una acción, un video o una frase pública es correcta o constituye un error o pecado a la luz de la verdad revelada. Esto no solo está permitido, sino que es estrictamente necesario para la vida moral, la defensa de la fe y la corrección fraterna. Este es el tipo de juicio que aquí, al igual que voces valientes como las de José Plasencia, Horacio Justo o Hugo Ariza, llevamos a cabo. Aquí es donde radica el verdadero matiz. Una cosa es no poder juzgar penal o jurídicamente al Papa, ni pretender adivinar su conciencia para condenarlo al infierno, y otra muy distinta es tener un buen criterio para reconocer objetivamente el error y manifestar esa opinión de forma pública a los demás fieles. Esto último está respaldado por el canon 212, párrafo 3. El ejemplo de San Pablo frente a los falsos evangelios, que está como ejemplo, podemos revisar Gálatas 1, del 8 al 9, Efesios 5, 11, Tito 1, del 10 al 13, y el precedente histórico en el que el mismo San Pablo reprendió públicamente a San Pedro en Antioquía porque su conducta no era recta, en Gálatas 2, del 11 al 14. Decir que todas las religiones son caminos hacia Dios es un error o herejía. No es una sentencia de un tribunal eclesiástico ni un veredicto sobre la conciencia del Papa. Es un juicio de discernimiento objetivo. Se analiza la frase fría y directamente frente a las palabras de nuestro Señor que proclamó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Afirmar tal cosa es un error doctrinal de marca mayor, y señalarlo públicamente no es juzgar al Papa ni condenar su alma, es simplemente leer el abecedario de la fe cristiana. Pretender que nadie puede señalar el error teológico de una frase porque al Papa no se le puede juzgar es como decir que si el Papa afirma en una entrevista o evento que 2 más 2 son 5, tenemos la obligación sagrada de callarnos y buscar la manera de blanquear las matemáticas mediante piruetas mentales para no ofender al guardián de la suma chueca. Eso no es fe, es una adulación ridícula y peligrosa.
queriendo tapar la verdad con una manta de silencio, sirviendo paradójicamente a la idea de blindar a un San Pedro contemporáneo, incluso cuando repite el error que amerita una corrección pública. Nos quieren hacer creer que la obediencia debida al sucesor de Pedro consiste en apagar el entendimiento que Dios nos dio. Para ello, recurren a 3 disfraces intelectuales. 1. El intelectualismo ideológico. Esto es cuando se acude a malabarismos mentales insostenibles para que el absurdo parezca razonable. Número 2. El ultramontanismo malentendido o la papolatría, donde se prefiere torcer las palabras, inventar contextos imaginarios o reinterpretar el mensaje antes que admitir que se ha deslizado un error humano. 3. El aulicismo cortesano. Esa adulación palaciega propia de los cortesanos, que le decían al emperador que su traje invisible era una obra maestra, aplaudiendo disparates por miedo a perder la aprobación del grupo y volviéndose ciegos ante la realidad. Este sistema destruye el sentido común, corrompe la lógica y deja a los fieles totalmente indefensos ante el error. Pero la Iglesia siempre ha enseñado que la fe no anula la razón. La auténtica lealtad a los papas de la historia nunca ha consistido en aplaudir los equívocos, sino en custodiar fielmente el depósito sagrado de la fe. Pretender que un católico no puede abrir los labios ante una declaración que contradice el Evangelio por miedo a que lo acusen de juzgar es como prohibirle a un marinero gritar que el barco va a chocar contra el iceberg, bajo el pretexto absurdo de que no debe despertar al capitán de su siesta porque es él quien lleva el timón. Y luego está el fenómeno más triste de nuestro tiempo: los apologetas modernos, esos caballeros de la defensa de la fe que han decidido que el mejor escudo contra un error descomunal es meter la cabeza bajo la tierra y hacer como si no pasara nada, dizque para evitar el escándalo. Uno los ve en las pantallas con sus micrófonos relucientes y sus grandes audiencias, guardando un silencio sepulcral ante disparates doctrinales que harían santiguarse hasta a los paganos. Su excusa favorita: la prudencia y el respeto, entre comillas. Nos dicen que, como la figura es muy importante, hay que mirar hacia otro lado, como si el veneno dejara de ser veneno solo porque lo sirve alguien que porta el anillo de San Pedro. Hay que decirlo con la claridad del sentido común. Esas palabras públicas no son una simple opinión inofensiva. Son una gota de veneno que cae directamente en las mentes de los fieles desprevenidos que apenas conocen los rudimentos de la doctrina. Y peor aún, son música celestial para los oídos de los modernistas, esos que siempre están al acecho para interpretar cualquier ambigüedad papal como un cheque en blanco para demoler la tradición. Esos apologetas que deciden callar por falsa prudencia
no están protegiendo a la Iglesia, se están convirtiendo en cómplices con su silencio. Tienen en sus manos una audiencia gigantesca, micrófonos que llegan a todas partes y la capacidad real de poner los puntos sobre las íes para exigir que se corrija el rumbo. Pero prefieren el aplauso fácil, el confort de no meterse en problemas y la cobardía disfrazada de piedad. Al final, deciden que lo más prudente es que el error reine supremo, con tal de que el autor del error jamás tenga que escuchar una corrección. Confunden la falsa prudencia con la cobardía. Y como bien recordaba Chesterton, el mundo no se arruina por la maldad furiosa de los malvados, sino por el silencio cómplice de los buenos que tienen voz y deciden enmudecer cuando la verdad más necesita ser gritada. En conclusión, la respuesta a la pregunta ¿se puede juzgar al Papa? Depende enteramente de entender qué significa la palabra juzgar, ya que los defensores del error utilizan la confusión deliberada para atemorizar a las almas bien intencionadas. La respuesta definitiva se divide en 3 puntos cardinales. 1. No se puede juzgar penal o jurídicamente, que es el límite legal. Ningún tribunal humano en la tierra, ningún obispo, ningún cardenal, ni ningún laico tiene autoridad para juzgar, destituir o condenar legalmente al Papa, porque la primera sede por nadie puede ser juzgada. Su jurisdicción es suprema. 2. No se puede juzgar su fuero interno, que es el límite moral. Ningún cristiano puede usurpar el lugar de Dios metiéndose en el corazón del Papa para condenar su alma o asumir intenciones malévolas. Eso sí sería caer en la maledicencia, la presunción de maldad y el juicio temerario prohibido por el Evangelio y el Catecismo. 3. Sí se puede y se debe juzgar objetivamente la doctrina y los actos públicos. El deber de la fe. Cuando una frase, un video o una declaración pública contradice abiertamente el Evangelio, como afirmar que todas las religiones son caminos hacia Dios, sí se puede y debe emitir un juicio objetivo de la doctrina. Esto no es juzgar a la persona, sino reconocer el error a la luz de la tradición y del magisterio perenne, cumpliendo en el derecho y el deber consagrado en el Canon 212, párrafo 3. En pocas palabras, pretender que un católico debe apagar su entendimiento, aplaudir los equívocos y callar ante el error por miedo a ser acusado de juzgar al Papa es un mito estéril de los católicos modernistas y una caricatura de la obediencia. La auténtica lealtad a la Iglesia nunca ha constituido en disfrazar el error de verdad, sino en tener la valentía y el sentido común de gritar a tiempo antes de que el barco choque contra el iceberg.